El día de hoy hablaremos acerca del temor de Jehová y veremos en qué es y en qué consiste el temor de Jehová, qué debemos hacer nosotros cuando tememos a Jehová, qué nos da el Señor cuando le tememos y por resultado quiénes somos cuando tememos a Jehová. Y es que las personas piensan que temer a Jehová es tenerle miedo a Dios y no es eso. Y vamos a ver en la escritura a qué se refiere el temer a Jehová. Vamos a iniciar en Proverbios capítulo 3 versículos 7 y 8, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Muchas veces en nuestra propia opinión creemos que estamos actuando bien, pero el verdadero temor al Señor nos hace apartarnos del mal, nos hace conocer qué es lo que Dios desea que hagamos. Y dice que por resultado de temer al Señor, por resultado de dejarnos del mal, entonces ¿qué vendrá a nosotros? Salud a nuestro cuerpo, dice, y fortaleza a nuestros huesos. Muchas personas se enferman a causa de vivir en desobediencia a Dios. Muchas otras veces, ¿verdad? Dios está probando a las personas. Proverbios 8:13 nos dice: todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Entonces, parte de temer al Señor es odiar lo malo. En otro sentido, ¿verdad? Aborrecer lo malo. Que mi alma asquee hacer las cosas que a Dios no le agradan. Eso es temer al Señor. Tener la conciencia de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, y yo tener la decisión propia de no hacer lo que al Señor le desagrada. Eso es el temor al Señor, odiar hacer lo que el Señor aborrece. Proverbios 14:27 nos dice: el temor del Señor es fuente de vida, ofrece un escape de las trampas de la muerte. Entonces, sabemos que el temor del Señor nos hace apartarnos de la maldad, por lo tanto dice que es una fuente de vida, porque si nosotros, ¿verdad?, vamos en pos de la maldad, en pos de la injusticia, sabemos que la paga que deja el pecado es muerte, pero dice que la paga que deja Dios, ¿verdad?, por medio del Espíritu es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces dice, ¿verdad?, que toda aquella persona que teme al Señor tiene una fuente de vida en él, y Dios dice que le ofrece un escape de las trampas de la muerte. Y es que el diablo, ¿verdad?, que es nuestro adversario, constantemente nos pone trampas para que nosotros podamos caer, conocidas también como tentaciones. Pero quien teme al Señor tiene el cuidado de no caer o de no ceder ante la tentación. Ser tentado no es pecado, el pecado es ceder a la tentación. Proverbios 1:7 nos dice: el temor de Jehová es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, parte de tener el temor del Señor es conocer verdaderamente a Dios. Y es que cuando nosotros vámonos acercando más a Dios, vamos conociendo qué cosas le agradan, qué cosas no le agradan. Y a medida que yo le temo a Dios, es decir, a medida que yo le obedezco, a medida que yo aborrezco lo malo, me voy acercando más a Él. Y hay ocasiones en las que Dios nos va a disciplinar, en las que Dios nos va a corregir. Y dice que la persona necia no acepta la corrección del Señor, la persona necia desprecia la disciplina de Dios. Y dice que la disciplina, allá en Hebreos, ¿verdad?, nos dice que la disciplina muchas veces no nos resulta agradable al momento de recibirla, nos es dolorosa, pero después, dice, produce una apacible cosecha de una vida recta, que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? Irnos conduciendo cada día más a la santidad, cada día más a una vida limpia, una vida sin pecado. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros tememos a Jehová, tenemos ese cuidado de ir limpiándonos cada día, de ir acercándonos más a Dios, y entonces obtenemos ¿qué? Sabiduría. Proverbios 9:10 nos dice: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio.
Entonces, si nosotros queremos ser sabios, debemos temer a Jehová, pues existe la sabiduría según el mundo. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que esta sabiduría para el Señor no es nada. Pero la sabiduría que proviene del Señor nos permite ¿qué? Conocer a Dios, nos permite conocerlo, acercarnos más a Él, y como resultado de que nosotros conocemos a Dios, obtenemos buen juicio. Sabemos que la justicia que Dios aplica es muy diferente a la que muchas veces nosotros queremos aplicar. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos acercamos, cada vez que nosotros conocemos más a Dios, vamos aplicando la justicia que Dios desea que apliquemos. Proverbios 16:6 nos dice: con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado, con el temor del Señor el mal se evita. Sabemos que Dios en su infinito amor y misericordia nos perdona cuando cometemos un pecado, pero dice que el temor al Señor nos hace evitar ese pecado. Y vamos a recurrir, ¿verdad?, a un ejemplo, y este ejemplo es de José, ¿verdad?, que la esposa de Potifar dice que constantemente acudía a él para que se acostara con él, pero él, ¿qué dice? Temía a Jehová. ¿Por qué? Porque el hecho de temer a Jehová dice que él le dijo: ¿cómo voy a pecar yo contra Dios de esta manera? Él tenía el temor de Jehová, es decir, tenía el conocimiento del bien y del mal, es decir, tenía la capacidad y la aptitud de poder abstenerse ante el mal. Y por eso dice, el temor del Señor, con el temor del Señor el mal se evita. Es decir, que si nosotros tememos a Jehová, tenemos la conciencia de lo bueno y lo malo, podemos evitar hacer injusticias. Ahora en 2 Corintios 7:1 nos dice: queridos amigos, dados que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. Entonces, ¿cuáles son las promesas? Y en el capítulo anterior, ¿verdad?, Pablo termina diciendo que el Señor viviría con nosotros y estaría con nosotros. Nosotros seríamos su pueblo y Él sería nuestro Dios. Entonces dice que dado que tenemos esa promesa tan grande de que Dios vivirá con nosotros, nos debemos limpiar, dice, de todo lo que pueda contaminar, ya sea nuestro cuerpo o nuestro espíritu. Y en parte de la contaminación, ¿verdad?, entran muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué puede contaminar nuestro cuerpo? El Señor Jesús nos da ejemplo, que nos dijo, ¿verdad?, que lo que contamina no es la comida, sino lo que sale del corazón de la persona. ¿Y qué es lo que sale del corazón de la persona? Adulterios, fornicación, homicidios, envidias, pleitos, contiendas, todas estas malas cosas que nacen de un corazón. Pero primero, para que este corazón abunde de esto, tuvo que haber sido llenado. ¿Y cómo yo lleno mi corazón? Por ejemplo, no perdonando. Se crea una raíz de amargura o de rencor, y a la ligera, ¿verdad?, cuando yo no perdono, por el momento de enojo o de tanto que me han hecho, yo no he perdonado, puedo explotar en un momento y actuar de la manera que al Señor no le agrada. Esa es manera de contaminar. Primero mi espíritu, porque no he dejado que Dios lo limpie, ¿verdad? Y luego mi cuerpo, ¿por qué? Porque estoy actuando de manera que al Señor no le agrada. Otra manera de contaminar mi cuerpo dice que es la fornicación. Dice que ningún otro pecado es como la fornicación, porque el que fornica peca, dice, contra su propio cuerpo. Y recordemos que dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, nos debemos cuidar a nosotros mismos, es decir, debemos cuidar nuestro cuerpo. ¿Para quién? Para Dios. Dice también que nuestro cuerpo puede ser presentado como instrumento, ya sea para el bien o para el mal. Cuando nosotros somos instrumentos de Dios, hacemos toda buena obra. Pero cuando nosotros no somos instrumentos de Dios, actuamos con injusticia, actuamos con mentiras, actuamos con falsedades, actuamos sin amor y muchas otras cosas más. Y estas, ¿verdad?, son los que contaminan nuestro cuerpo o nuestro espíritu. Por ejemplo, otra manera de contaminarnos es lo que yo veo, lo que yo hago, lo que yo toco, a dónde yo voy, dónde yo transcurro. Muchas veces nos vamos contaminando poco a poco y cuando sentimos caemos. ¿Por qué? Porque no hemos tenido el cuidado de limpiarnos de esta contaminación. Y dice, ¿verdad?, que el propósito de limpiarnos es alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios.
Entonces dice, ¿verdad?, que esta completa santidad es necesaria. ¿Por qué? Porque también ahí en Hebreos nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y también Pedro nos dice que allá en el Levíticos también nos dice, Levítico 19, sed santos porque Dios es santo. ¿Y por qué Dios requiere santidad de nosotros? Porque su esencia, su ser es santo, por lo tanto, no puede acercarse a nosotros si nosotros no estamos en ese yugo. Recordemos que la palabra nos dice, ¿verdad?, que no nos podemos unir en yugo desigual. Y por eso Él nos ha dado su Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu de Dios y nuestro Espíritu se unen y forman uno solo. De manera que por eso establecemos una relación correcta con el Padre. Pero es necesario que nos sigamos santificando, es decir, es necesario que aborrezcamos el pecado, es decir, es necesario que cada día nos vayamos limpiando de todo lo que nos pueda estar contaminando, es decir, abandonar todo aquello que nos aleje de Dios. En Salmos 33:18 nos dice, pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Una de las promesas de temer al Señor es que Dios está velando por cada uno de nosotros. Y esa es nuestra seguridad, ¿verdad? Que tenemos a un Dios que vela por nosotros. Y recordemos que Dios no duerme, dice, ¿verdad? Él vela por nosotros de día y de noche y todos los días, todos los meses del año. Él está pendiente de quienes le temen. En Salmo 128 nos dice, qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Y en esta parte de ser feliz temiendo al Señor es seguir todos sus caminos, ¿verdad? Y el que no teme al Señor, el obedecer al Señor, sus mandamientos, el abstenerse de hacer cosas que al Señor no le agradan, le son pesadas porque no ha aprendido a temer al Señor. Y el temor del Señor va muy relacionado con el amor a Dios. Entonces dice, ¿verdad?, que una persona que teme al Señor, una persona que ama a Dios, es feliz. ¿Y por qué? Porque dice que todo el que sigue sus caminos, ¿verdad?, será feliz en Dios. ¿Por qué? Porque todos los caminos del Señor siempre nos van a conducir a cosas buenas, rectas y verdaderas. Y por eso Dios siempre, ¿verdad?, nos va guiando a la humanidad, nos va hablando una y otra vez. Incluso, ¿verdad?, allá en Deuteronomio, cuando le habló al pueblo de Israel, que eligiera entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y el Señor les dice cómo podían escoger ellos la vida, obedeciendo al Señor sus mandatos, sus decretos, sus ordenanzas y sirviéndole fielmente. Y también les dice cómo ellos despreciaban, ¿verdad?, la vida y elegían la muerte, sirviendo a otros dioses, olvidándose de los mandamientos de Dios y prácticamente, ¿verdad?, viviendo como ellos quisieran vivir. Es la manera de nosotros escoger la muerte. Pero si nosotros queremos la vida, debemos obedecer a Dios. En Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, Salomón culmina así. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Entonces, parte de temer al Señor va enlazado siempre con la obediencia que nosotros tengamos a los mandamientos establecidos por Dios. Y dice, ¿verdad?, que este es el deber de todo cristiano, es decir, este es el deber de todo seguidor de Cristo, que le obedezca, que viva como Jesús vivió en esta tierra, que viva según lo que el Padre le ha establecido. Y dice, ¿verdad?, que debemos recordar que Dios nos va a juzgar en un día, tanto o lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Incluso si nosotros pensamos que lo hicimos en secreto, pensamos que lo hicimos a escondidas, pensamos que nadie nos veía, Dios sí nos veía y nos juzgará en aquel día, sea bueno o sea malo. Porque a veces hacemos buenas obras para que nadie nos vea, pero Dios nos está viendo. O a veces hacemos malas obras ocultándonos de todos, pero Dios nos está viendo. Y cada cosa que hagamos, sea bueno o sea malo, será recompensado y juzgado por Dios. Salmo 112:1 nos dice, alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Un verdadero hijo de Dios es aquel que haya gozo al cumplir la palabra del Señor. Un verdadero hijo de Dios es aquel que es feliz siguiendo a Dios, siguiendo sus caminos.
Pero hay personas que les es carga, que les es difícil abandonar cosas del mundo, porque no han aprendido a temer al Señor. Y es necesario aprender que el temor del Señor requiere obediencia, que el temor del Señor es amor a sus mandamientos. Y entonces cuando nosotros estamos amando sus mandamientos, no nos es una carga, no nos es pesado. ¿Por qué? Porque le amamos a Él y queremos agradarle, queremos hallar gracia. Por último, concluiremos en Deuteronomio 8:6 que nos dice: por lo tanto, obedeces los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Entonces dice, ¿verdad?, que debemos obedecer al Señor en todo, andando en los caminos que Él ha establecido para nosotros. ¿Y cuál es el camino que Dios ha establecido en nosotros? Que vivamos de manera recta, que vivamos siendo justos, que vivamos como Jesús vivió, que nos dio su ejemplo para que nosotros lo pudiésemos imitar, y más aún nos ha dado el Espíritu Santo que nos ayuda a cumplir con esto. Y dice, ¿verdad?, que debemos vivir temiéndolo. Recordemos que temer a Jehová no es tenerle miedo de lo que nos pueda hacer, como muchos piensan, que obedecemos a Dios por miedo o por recompensa o por un castigo. No, porque quien obedece a Dios por esto siempre va a vivir pecando, siempre va a vivir cayendo y nunca va a prosperar en su espíritu. Pero aquella persona que obedece a Dios y que sirve a Dios por amor, va a lograr obedecerle a Dios, va a lograr abandonar las cosas del mundo y va a lograr santificarse para Dios. ¿Por qué? Porque le ha amado, porque Él nos amó primero. Espero que haya podido quedar claro qué es el temor de Jehová y que cada día podamos tener más ferviente ese temor a Jehová para que le podamos obedecer. Que Dios les bendiga.